Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la República de El Salvador. En la parte que corresponde al sermón he estado presentando lecciones sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a entrar a ver otra lección y continuamos hablando acerca de la última semana del ministerio de Jesús. O sea, estamos hablando del día viernes, el día en que Jesús murió. Vamos a hablar también de la última cena. Y vamos a ver cómo es que se hace una demostración de humildad. También en esta parte veremos cómo se anuncia la traición y la negación. Y por último, se instituye la cena del Señor. Es decir que se incluye en este estudio que vamos a estar viendo y que ustedes, los cristianos, conocen muy bien, el capítulo 11 de 1 Corintios, de los versos 23 hasta el 26, porque constituye un relato más completo de la institución de la Cena del Señor por parte de Jesús. Y es probable que este pasaje sea el relato escrito, inspirado, más antiguo de este evento. Es parte de una epístola que se escribió durante los años 50 del primer siglo, mientras que los evangelios sinópticos se escribieron probablemente en los años 60. El tema que vamos a estar estudiando es una noche para no olvidar jamás. Yo no sé si usted en los episodios de su vida ha tenido esta experiencia de tener una noche para no olvidar jamás, por cualquier razón. Pero veámoslo desde el punto de vista de lo que sucedió a nuestro Señor Jesucristo. Fue una noche para no olvidar jamás. Esa noche comenzó a la hora en que Jesús y sus discípulos comieron la Pascua en el aposento alto. Ustedes recuerden que les había dicho a sus discípulos que siguieran a un hombre que iba con un cántaro, porque este hombre, uno no sabe esos misterios, les prepararía el lugar para tener esa cena. Y siguió con las oraciones de Getsemaní. Es decir, que los eventos de esa noche culminaron con un remedo de juicio al cual fue sometido Jesús en el patio del sumo sacerdote. Esta lección abarcará la primera parte de los eventos relacionados con la comida de la Pascua. No podemos tener certeza del orden de los eventos de esa memorable noche. Comparando los evangelios, o al comparar los evangelios, notará usted que difieren mucho en la secuencia de los eventos. Como se ha hecho notar a menudo, la secuencia cronológica no fue lo más prioritario para estos autores, y afortunadamente la secuencia exacta carece de importancia. Entonces, la secuencia que sigue es una forma de ordenarlos. Vamos a estar basando este estudio en el Evangelio de Juan, capítulo 13, desde los
desde el verso 2 hasta el versículo 20. Ahí vamos a estar basando esta lección del Evangelio de Juan, capítulo 13, y el versículo 2 hasta el 20. Veamos primeramente en esta primera parte, lo vamos a estar dividiendo a lo mejor siempre en 2 o 3 lecciones. Y veamos una acción sorprendente. La lección anterior, si usted recuerda, concluyó con el momento cuando los apóstoles disputaron sobre quién de ellos sería el mayor. Había esa disputa. ¿Quién va a ser el mayor? Esa disputa puede haber provocado la ocurrencia de un evento singular durante la comida, a lo mejor. En Juan capítulo 13, lea específicamente, vamos a leer los versos 3 hasta el 5. Dice que Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso una toalla en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Quiero dar algunos datos históricos en relación a este acto de lavar los pies. En aquellos tiempos era un gesto elemental, cortesía, lavar los pies de un invitado cuando este invitado entraba en la casa. Y este acto hospitalario aliviaba los pies del visitante. Es lo mismo cuando uno llega a casa después de haber caminado un buen trecho y se quita los zapatos, descansa uno. Pero también tenía su aspecto práctico este acto. La gente usaba sandalias, no los zapatos cubiertos que en nuestras épocas actuales usamos. Usted sabe lo que es una sandalia. Usaba sandalias y andaba sobre caminos muy sucios, muy polvorientos. Cuando se reclinaban para comer, no comían como al estilo nuestro de sentarnos en una silla y una mesa alta. Ellos se reclinaban en el suelo para comer y los pies de un invitado no quedaban lejos del rostro del otro. Entonces usted tiene que entender que también había una situación práctica en lavar los pies del invitado. Los llevaba mugrosos, los llevaba sucios. Y es probable que los apóstoles se hubieran bañado para prepararse para la comida de la Pascua. Miren lo que dice el verso 10 de Juan 13. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Ven? Entonces, sin embargo, para la hora en que ellos entraron por la puerta del aposento alto, sus pies habían estado sucios a causa, como decía, del polvoriento camino por el que habían andado. Todo lo que se necesitaba para el lavamiento de los pies estaba disponible. Miren lo que dice los versos 4 y 5. Dice claramente ahí: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba
ceñido. Sin embargo, al estar aquellos hombres preocupados por ser cada uno de ellos el mayor, no estuvieron dispuestos a lavar los sucios pies de sus iguales discípulos. Ah, no, hombre, si este es mi compañero de grado, es mi compañero de universidad, es mi compañero de trabajo, ¿cómo yo le voy a lavar los pies? ¿Ve? Después de todo, a lo mejor hubieron razonado que esa era una tarea que por lo general hacían los siervos. Y ya usted, a través de los estudios diversos que hemos tenido en esta clase, como en el libro del Apocalipsis, usted entiende que un siervo era un esclavo. Entonces, esta es una tarea de esclavos. Esa es la realidad. Jesús les había informado anteriormente que la grandeza en su reino no se basaba en la posición, sino en el servicio. Les había dicho: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lucas 22, 27. Entonces, en esta ocasión ilustró qué significaba servir mediante la realización del trabajo de baja categoría de un siervo. El Señor Jesús les lavó los pies. Les lavó los pies. No tuvo ningún escrúpulo en hacerlo. El hecho de que Judas fue uno de aquellos cuyos pies fueron lavados recibe especial atención en el texto. Y quiero que leamos aquí mismo del Evangelio de Juan, capítulo 13, algunos de estos versículos. Empecemos con el verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ahora pasémonos a los versos 10 y 11. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Vamos a los versos 18 y 19. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Entonces nosotros podemos ver que de este modo el Señor demostró en qué consiste el mandamiento de lavar, o el mandamiento, mejor dicho, de amar a nuestros enemigos y de hacerles bien. Nosotros podemos ver que de otras razones, en el momento en que Jesús lavaba los pies de Judas, los discípulos que no sospechaban de éste no habrían visto esta lección. Claro, nosotros, porque tenemos la narrativa y los hechos ya recopilados completos, nosotros podemos verlo, pero ellos no. Hay que entender esta situación. Bueno, miren lo que dice en Mateo capítulo 5, los versos 44 y 45. Dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. También vámonos
a Romanos en el capítulo 12 y el versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces nosotros podemos ver pues que después que el Señor Jesucristo terminó de lavar los pies de los discípulos, les desafió a seguir su ejemplo. Otra vez, volviendo a Juan capítulo 13, específicamente viendo en los versos 14 al 17. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, hago esta interrogante. ¿Significa esto que él estaba estableciendo el lavamiento de los pies como un ritual que debe llevarse a cabo como parte de nuestra adoración? Yo le digo claramente que la respuesta es no. La respuesta es no. Jesús no instituyó el lavamiento de pies. Este acto ya era costumbre común de la tierra, de aquel lugar o de aquella gran región, y la usó simplemente como la forma más apropiada de demostrar el espíritu correcto del servicio humilde. El lavamiento de pies como acto de cortesía o como acto de hospitalidad jamás fue una costumbre entre la gente occidental, y adoptarlo por causa de estas palabras del Señor Jesucristo equivale a no haber entendido un ápice de lo que Él estaba dando a entender a sus discípulos. Se hizo notar que no hay prueba de que alguna de las iglesias del Nuevo Testamento practicara alguna vez tal acto, el lavamiento de los pies como una ordenanza. Se habla que la mención más antigua de tal práctica se hace en la historia de la iglesia. Se encuentra en los decretos de un concilio de obispos reunidos en Elvira, España, cerca del año 306 después de Cristo, en el cual se censuró. Acuérdense que ya para este tiempo la apostasía comenzaba a tener mucho auge dentro de la iglesia. Ya la desviación de la doctrina pura ya tenía bastante fuerza. Jesús no estaba instituyendo aquí una ordenanza como la de la Cena del Señor, sino que estaba dando una lección ejemplar de la verdadera humildad de espíritu. Yo quiero terminar esta corta lección porque no quiero pasar a la otra parte, que es bastante larga y que el Señor lo permite, la veremos en la próxima clase. A Cristo no le preocupaba primordialmente la suciedad de los pies de los apóstoles. Yo admiro a muchas personas que tienen el don
de atender a enfermos sucios. Bendito o benditas estas personas que no tienen ese problema y que por el contrario sirven a personas con suciedades en sus cuerpos. Y hermanos, a Cristo no le preocupaba primordialmente la suciedad de los pies de los apóstoles. A él le desvelaba más la ambición egoísta de sus corazones. Él había descubierto esa situación. Él había descubierto que realmente lo que estaban buscando era primeros lugares, primero, segundo, tercer lugar. Estaban buscando categorías. Entonces se ha insinuado que este suceso puede haber sido el último esfuerzo de Jesús por llegarle al corazón de Judas. Podría ser de que estaba dándole una lección para que entendiera cuál era su verdadero propósito aquí en la tierra. Muchas veces sucede que las obras que nosotros hacemos, queremos que esas obras sean las que tengan predominio y que esas obras nos den el camino de la salvación, y no es así. Termino diciéndoles esto, que el Señor pudo lavar los pies de Judas, pero tristemente el corazón de éste siguió siendo impuro. Lo dice en el versículo 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Esta es la lección que aquí se presenta. Nosotros tenemos que entender esta lección de humildad, esta lección de servicio, esta lección que nos hace ver pues que nosotros tenemos que comprender que el servicio como cristianos, el servicio dentro y fuera de la iglesia es una cualidad espiritual que debemos desarrollar mucho. En las próximas lecciones vamos a ver anuncios sorprendentes, anuncios relacionados con Judas, anuncios relacionados con Pedro y los demás apóstoles. Nos vamos a edificar mucho en ello. Vamos a ver un plan para recordar. Es decir, que todas estas lecciones tienen una enseñanza completa, una enseñanza para que usted verdaderamente pueda gozarse más en la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga su bendita palabra.